Hermanos, en esta tarde estamos concluyendo con todas las actividades referentes a la palabra del Señor, la Semana de la Biblia. Esta será nuestra conclusión. Estaremos hablando acerca de la Biblia, el valor que le da el salmista y el galardón que también habla o expresa en ella. No que ya no haya más que hablar acerca de la palabra del Señor, no que ya no haya más que decir y que vamos a esperar hasta el próximo año para hablar otra vez de ella. No, quizás en algún momento volveremos a tocar la palabra del Señor buscando refrescar nuestros pensamientos y nuestras memorias, considerando que sin esta ley no podemos ser santificados porque su palabra nos santifica en la obra del Espíritu de Dios. Pero ahora queremos ver en el Salmo 19, el verso 10 y 11. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Estas palabras serían nuestra conclusión de todo lo que estuvimos viendo en la semana. Ojalá, anhelamos por mucho en verdad, que al comienzo de otra semana, habiendo participado de esto, los que lo hicieron, los que no, pues el Señor sabe, tengan una nueva actitud hacia la palabra del Señor, tengan una nueva forma de ver las Escrituras, una nueva manera de tratarla. Es por el bien nuestro. Entonces, en ese sentido, hermanos, podemos decir que si las cualidades de la Escritura brillan en favor nuestro y ante nuestros ojos nos causan admiración por lo que ella es y que nos motiva a apreciarlas más todavía, no es menos cierto que el valor que se les da y el galardón prometido son cosas que deberían también motivarnos a que nuestro corazón la guarde con mucho cuidado. El lenguaje que usa el salmista en este caso es una forma poética muy atractiva, una forma muy profunda, las comparaciones que hace de lo que para él es la palabra del Señor o lo que debiera de ser para todos, considerando que es el Espíritu de Dios hablando a nuestra mente, a nuestro ser interior. Nosotros sabemos que los hombres sabios, tienen en alta estima el conocimiento. Y hemos sabido por la misma palabra del Señor que todo el tesoro o los tesoros de conocimiento están aquí. Ella debería ser nuestra maestra, nuestra enseñadora, la palabra del Señor. La sabiduría está aquí. Y David, quien la descubrió, nos habla al respecto en esta tarde para concluir. Lo primero que hemos de hacer es notar cómo se expresa David al haber logrado comprender su valor. Dice David, deseables son más que oro y más que mucho oro afinado. No es desconocido para nosotros, hermanos, el interés que han tenido los hombres, ese interés sumamente enorme y grande que los seres humanos han tenido por este metal precioso. Hemos escuchado que se han escrito historias que terminaron en leyendas en relación con personas que iban en busca de tesoros, que iban en busca de riquezas, buscando obtener este metal precioso, y pensaban y se ilusionaban y se hacían sueños de cómo sería su vida si lograran encontrar algún viejo tesoro, alguna cuantiosa cantidad de oro que a ellos los haría ricos y poderosos.
Se han escrito leyendas, historias, se han filmado incluso hoy en día cosas que pretenden presentar al que ve el valor de esto o la ambición que produce este material ante los ojos de los hombres. Muchos hombres han muerto en su búsqueda incesante. Dejaron todo, se olvidaron de casa, se olvidaron de su familia y se hicieron a la mar en aventuras, buscando hallar la riqueza en este metal y junto a otros también. Los tesoros de los cuales ellos habían oído habían llenado sus pensamientos y se proyectaban hacia el futuro y no les importaba arriesgar nada. Lo hacían con muchísimo valor, con una seguridad o con una convicción de que era algo bueno y algo justo lo que estaban haciendo. Un hombre que buscaba estas cosas sabía que la travesía hacia donde él quería llegar para obtener esto era una travesía de mucho peligro en la cual su vida estaba en un riesgo muy, muy grande. Y como suele pasar en muchas de estas cosas de las que hemos escuchado, no son sino exageraciones. Algunas son ciertas, que con el ingenio del hombre les fueron aumentando una u otra cosa, y entonces se formaron las leyendas que hasta el día de hoy se siguen escuchando todavía. David fue un hombre que adquirió riquezas. Si hay alguien que conocía de una cuantiosa cantidad de oro, de plata, de metal, de todos los metales o las piedras preciosas que en aquel tiempo había, era él. David era esa clase de hombres que aunque tenían muchos tesoros terrenales, no se dejaba deslumbrar por estas cosas. David hace un llamado a través de estas cosas a las personas que ponen sus ojos en la búsqueda de tesoros terrenales, que quieren acumular más y más, como si eso fuera lo de mayor valor. David dice no. Podríamos entender o tratar de excusar las palabras de David o poner en duda sus palabras si fuese un hombre pobre, si fuese un hombre que nunca tuvo nada, que no tuvo posesiones, pero no es así. Fue un hombre que tuvo de todo. Pero aún sobre eso, logró conocer, experimentar la ley de Dios en esta forma. Porque dice el salmista, deseables son más que oro y más que mucho oro afinado. Ahora fíjense, David no tuvo todo el oro del mundo, tuvo mucha plata. No tuvo todo el oro. Pero cuando dice, deseables son más que el oro, no está hablando de una porción de este metal. No está hablando de una cierta cantidad de todo lo que hay en el oro. Después de todo, hoy muchas personas basan sus riquezas en las cantidades de oro que tienen o respaldan mucho de lo que son como nación, buscando no ser sorprendidos por las variantes que hay en las economías en base al oro. El oro es muy importante hasta el día de hoy. Pero David dice más que el oro. Y la expresión enuncia no una parte, sino todo el metal que brilla, todo el metal que se encuentra debajo de la tierra o sobre ella, no se compara con la ley de Dios. Es decir, David no está diciendo son más deseables que una cuarta parte del oro de la tierra, más deseables que la mitad del oro que se encuentra en el globo terráqueo. No, son más deseables que el oro, o sea, todo el oro del mundo. Podrían juntar, llevar a un solo punto de la tierra todo el oro del mundo. Y aún así, la palabra para los que han conocido a Dios es más deseable que cualquier otra cosa. ¿Ven hasta qué punto? Creo que está exagerando David, ¿no creen? No está exagerando. Él supo, o debiéramos decir, el Señor le concedió poder conocer de esta forma el valor de la palabra de nuestro Dios.
No es más deseable que una porción, pero ya si lo comparas con todo el oro del mundo, entonces ya lo iguala en valor o en anhelo. No, no es así, sino que todo el oro en su conjunto no lo iguala. El mucho oro afinado, pasado por el fuego y que hace que los ojos del hombre se deslumbren, jamás tendrá su igual con la Santa Biblia. Y esto mismo se repite una y otra vez también. Vamos a ver lo que dice el Salmo 119, el verso 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Vean nada más. Vean. Ojalá pudiéramos decir esto. Verso 127 del mismo capítulo. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Ese que deslumbra. No es esa clase de oro que en nuestro lenguaje de hoy sería oro chapeado o chapa de oro. No es oro como tal, lo exterior es oro, lo de abajo es metal, es otro metal y lo bañaron en oro. No. Mucho oro afinado, oro puro. Yo he amado más tus mandamientos que todas esas cosas. Dice Job 28, 15 al 17. Job 28, 15 al 17. No se dará por oro, ni su precio será peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onique precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni el diamante, ni se trocará por vaso de oro fino. Esto considerando la excelencia de la sabiduría. Dice también, ahora aquí hay que hacer otro paréntesis considerando este asunto, o hacer una pausa más bien. David tuvo riquezas, pero la riqueza de David no se comparó con la riqueza de su hijo. La riqueza que Dios le concedió a Salomón, a más de su sabiduría, sobrepujaba por mucho a toda la riqueza que podría haber en los reinos que rodeaban a Israel. Pero Salomón pensaba lo mismo que su padre con respecto al valor de la sabiduría y de la enseñanza, o si lo juntamos todo en una frase, la ley de Dios. Salomón experimentó, logró obtener todo lo que los hombres hoy buscan, y él no tuvo que esforzarse mucho. Porque mientras que hoy muchos son ricos después de haber luchado mucho, hacer trampas, obtener riquezas de forma no legal, de forma cuestionable, Salomón no. Salomón tuvo riquezas porque Dios se lo quiso dar y él no tuvo mucho que esforzarse. Es ahí donde pienso que él entendió que el valor de la ley de Dios iba más allá de todo lo que tenía. Vean en cuántas también formas él expresa esto. Proverbios 3. Proverbios 3, versos 13 al 15. 3, 13 al 15. Bueno, desde el 11. No deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear, o sea, en esta vida, no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, vida eterna. En su izquierda, riquezas y honra. Calles de oro, mar de cristal. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas, paz. Vean, su mercadería es mejor. Me atrevería a afirmar que cuando un hombre ha entendido el valor de la palabra del Señor, cuando dice Salomón su mercadería, o sea, ese intercambio de los comerciantes, o el ejemplo que poníamos en la semana de aquel hombre que tenía ciertas riquezas, fue a un campo y descubrió una perla preciosa y supo que eso valía más que todo lo que tenía, fue y lo vendió, mercadeó con ello y fue y compró eso. Su valor era incalculable. Y el Señor estaba hablando en relación con el reino de los cielos.
Si nosotros no tuviéramos Biblia y la Biblia fuese destruida y quedaran unos cuantos ejemplares y entendiéramos el valor de ella, estoy cierto que diríamos esto mismo y daríamos el oro, la plata y todo con tal de tener la palabra de Dios a nuestro alcance. Eso es lo que dice el proverbista, el hijo de David. Proverbios 8:10. Proverbios 8:10. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Mejor ten esto que te hará grande, sabio. La plata solo te hará soberbio, orgulloso, ingrato, malvado. Mejor cambia esas cosas por lo que yo te ofrezco. Proverbios 8:11, siguiendo ahí, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todas las cosas que se pueden desear no son de comparar con ella. No son de comparar con ella. 8:19, mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Proverbios 16:16. 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Sé que estas palabras en realidad son muy, ¿cómo podríamos llamarlas? Palabras necias para el hombre, porque en una generación donde se enfatiza tanto que busques acumular y tener, estas palabras no tienen cabida en la mente humana. Pero como nosotros caminamos hacia lo que es imperecedero, estas palabras siguen teniendo valor y las seguirán teniendo. Más deseables son que el oro, y más que mucho oro afinado. Y vean que está escribiendo un rey del cual se dice en el libro de los reyes que en su tiempo la plata no era de estima, era cualquier cosa. Ahí era de oro para arriba. Había otros metales de mayor valor que el oro. Diamantes, perlas, cosas que solo un rey en su poder o en su posición podía tener. Y es él el que está diciendo que vale más la sabiduría, que vale más conocer a Dios y la ley que sale de su boca que todas estas cosas que a menudo deslumbran los ojos de los hombres. No es una exageración de estos dos reyes, sino una realidad. Los hombres sabios prefieren conocimiento que las cosas que son meramente de este mundo. El conocimiento en general será siempre de más valor para los conocedores, pero el conocimiento de Dios lo es aún más, mucho más, en este mundo. De ahí que se siga en el mismo pensamiento de que su valor se aumenta cuando se saborea su dulzura, y más dulce que la que destila del panal es la palabra de Dios. La vida no es sino una existencia llena de amargura y sin sabores. Job 14:1. Toda su existencia es así, y en esos momentos en que el dolor amarga la boca del sufriente, la ley de Dios se torna dulce, pues produce sentimiento de seguridad en el corazón de los que creen. Sí, porque David está diciendo o está hablando en el Salmo 19, más deseables son que oro, que mucho oro afinado, y más dulce que la que destila del panal. Ahí está hablando de uno de sus efectos. Primero está el valor, luego está este efecto. Todos conocemos la miel, producto maravillosamente producido por aquellas pequeñas criaturas que Dios hizo. Ahora, David la usa también para hablar del valor que tiene, pero en este sentido, algo maravilloso. ¿Por qué es dulce la ley de Dios? Bueno, porque en este mundo de sinsabores, como leímos Job, o como dice Job 14:1, el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, puede dulcificar su vida con una porción de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué?
porque produce paz a los que creen sus promesas. Toda amargura o todo el amargor del pecado es quitado con la dulzura del perdón de Dios que se nos está ofreciendo cuando la leemos en su santa palabra. Todo el amargor de la desesperanza se echa a un lado con la promesa de su compañía mientras caminamos en este mundo. Estoy ciertísimo que cuando los discípulos oyeron que Cristo se iba, su corazón fue reconfortado cuando les dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos. Un poquito y me veréis otra vez. El dolor y la angustia son quitadas con cosas como yo estoy contigo. Sí, lo dulce es algo que complace el paladar. La ley divina hace saborear al corazón quebrantado cuando cree lo que está escrito allí. En verdad es dulce al paladar del alma, y es tan dulce, pero una clase de dulzura que no empalaga. Es un dulce que puede ser comido una y otra vez y gusta a los que así hacen. Vean lo que dice el Salmo 109, 103. Salmo 109, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Fíjense la comparación que hace David, porque David nunca tomó el rollo y se lo empezó a comer y dijo: wow, qué rico sabe. Está hablando de la experiencia viva, verdadera, en carne propia, que él experimentó al leer con una actitud correcta la Biblia. Tú puedes comer miel y tus ojos serán abiertos como los de Jonatán si estás cansado físicamente. Pero cuando el alma lo necesita, en realidad se puede usar este lenguaje simbólico, que saboreas la palabra del Señor en tu paladar, no no en el paladar donde dices vaya, sabe rico, sino el paladar de tu corazón, el paladar de tu alma. Job 23, 11 y 12. Job 23, 11 y 12. Mis pies tomaron su rastro, guardé su camino y no me aparté. Guardé su camino. David en más de una ocasión llama a la ley de Dios su camino. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Fíjense, más que mi comida. Dice Proverbios 24, 13. Proverbios 24, 13. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y del panal dulce a tu paladar. Y ya sabemos a qué se simboliza en este caso, o con qué se compara la palabra del Señor. El oro es solo para el cuerpo y las preocupaciones temporales, dice Matthew Henry, pero la gracia es para el alma y las preocupaciones de la eternidad. La palabra de Dios, recibida por fe, es más preciosa que el oro, es dulce para el alma, más dulce que la miel. Los placeres sensuales pronto sacian, pero nunca satisfacen. Pero los de la religión son sustanciosos y satisfacen. No hay peligro de exceso como en otras cosas. Puedes decir, hermano, deseables son más que el oro y más que mucho oro al final. O quizás cuando ves todo lo que vas acumulando, tu corazón ya no puede ver el valor de la Biblia. Tan es así que te satisface más tener alguna porción material entre tus manos y no así la palabra del Señor. Si así fuera, qué triste. Pero si has experimentado esto que decimos, bienaventurado tú. Y en segundo lugar, el galardón prometido. Siempre, hermanos, serán bien vistas las personas que no quebrantan las reglas. Hemos escuchado incluso a personas que son tan meticulosos a la hora de guardar las leyes humanas que no se atreverían ni por un momento, a quebrantar alguna ley que para otros es muy simple y no implica peligro. He conocido a hombres que cuando conducen no osarían pasarse de la velocidad permitida, ni por un momento.
Hemos conocido a personas que por lo regular buscan seguir el límite de la velocidad establecida en todos los puntos. Si dicen 60, van a 60, los demás van a 100, pero él va a 60. E incluso cuando le asusan, los que van con él, ándale, ve, él sigue en su misma velocidad. Hay personas que son así. Hay personas que otras clases de reglas las obedecen, las guardan. Y son reglas humanas meramente, pero ellos las obedecen. Sea por una cuestión de conciencia, de satisfacción personal, por una cuestión de sentirse bien consigo mismos, o por temor a ser sancionados civilmente, no lo sé, pero las guardan. Pero jamás hemos leído de alguna ley entre los hombres que se diga, guarda estas leyes que hemos establecido y vas a tener un premio o un galardón. No hemos sabido de algún gobierno que premie a algún hombre cada vez que conduce su auto y que no se pasa un alto, o que no se pase el límite de velocidad. No hemos sabido que anden repartiendo galardones a personas que donde hay anuncios donde se prohíben ciertas cosas y obedecen y digan, bien, tú lo hiciste, ahora toma un premio. No. Con todo y de que hay una satisfacción personal, hasta el día de hoy yo no he sabido. Quizás lo hay, pero lo dudo mucho. Es normal. A nadie se le da algún premio por guardar lo que es su obligación. Pero en este caso, el salmista dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. En guardarlos hay grande galardón. Cuando hablamos de la amonestación, hemos de saber que es una exhortación divina hacia sus hijos. Porque ningún hombre que no sea hijo de Dios se siente amonestado, se siente ofendido. Y se ofende y se va. Y no tiene que ver con la Biblia, ni quiere tener nada que ver con ella porque le ofende. Pero el Hijo de Dios, aún la palabra más dura de la Escritura para él siempre será en el amor de Dios. Es una reprensión o una exhortación tierna, afable, afectuosa de parte de Dios por el Espíritu Santo a su corazón, que le llama a seguir luchando, a seguir esforzándose. Si decae, a que se levante y demande la ayuda de Dios, que haga esto y aquello otro según la ley de Dios con su corazón. Lo amonesta. Y cuando hay pecado lo reprende. Pero es en el amor del Señor. Los hombres del mundo no entienden esto. No sé si tú lo entiendes. Ese es, tu siervo es además amonestado. Nos hace volver al camino. Y entonces dice David, en guardarlos hay grande galardón. Vean, el cielo galardona a los que guardan, aman y guardan la ley de Dios. Pero no entendamos que es un galardón de merecimiento. Esto es como si yo hice algo y alguien me dijo, hazlo y si lo haces te lo vas a merecer. No. Porque en este caso, el galardón que se ofrece es en relación con la fe en el Salvador. ¿Hay galardón en creer a las palabras de las Escrituras? Claro, pero es en gracia y es en fe. No va a ser un favor que Dios una deuda que Dios tiene conmigo. Es un favor no merecido lo que Él está obrando conmigo. Hay galardón, claro, galardón de vida eterna, galardón de paz en su corazón, galardón de fortaleza. Tú guardas mi ley y yo voy a darte esto a ti a cambio. Tú me obedeces y yo voy a dar esto, te voy a dar esto a ti a cambio. Insisto, no es en una deuda del cielo hacia nosotros, es en gracia. Pero aún en la gracia se constituye un galardón, algo maravilloso para nosotros. Yo recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, pero hubo un presidente, creo que fue no el pasado, sino el antepasado, que en una ocasión mandó una convocatoria para la ciudadanía, los que quisieran participar, le iba a dar un premio de 100,000 pesos, creo que al final fueron 300,000, no recuerdo, de que iba a ganar aquel que hiciera una descripción de cuál era la ley o la regla más engorrosa o el trámite más engorroso, más complicado. Y tuvo que ver, creo, con alguna regla del IMSS, un trámite del IMSS. Y se le dio. No fue por guardar la ley,
fue porque les hicieran saber cuál era el trámite, un trámite complicado en las instituciones que establecen las leyes. Pero en el caso del Señor, dice, hay grande galardón. Dice Hebreos 4:12, que es menester que el que a Dios se llega crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Él empeña su palabra. Él nos dice, lo voy a hacer así. Cree en mí. Jesús dice, cree en mí, y el galardón es la vida eterna. El Señor dice, el que cree en mí, el galardón es, no morirá eternamente. El Señor dice, el que cree en mí, el galardón es, no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Palabra, galardón. Todo ello implica fe. No es un galardonador del cual en el cielo vamos a estar ahí teniendo actitudes soberbias y orgullosas, de decir, yo me esforcé igual. No. Sino que diremos, Señor, este galardón que tú me has dado ha sido solo por tu gracia y por tu fortaleza que me diste para poder guardarlo. Yo solo no podría. Tú lo hiciste en mí, oh Señor, para la gloria de tu nombre. Entonces, no se trata no solo de que sean leyes justas y buenas, leyes acordes a nuestras necesidades humanas, sino que son leyes en las cuales se promete galardón a quienes las guarden. En guardarlas hay grande galardón. ¿Tú estás guardando la promesa de que el que tiene fe en Cristo es salvo? Si tú no tienes fe en Cristo para salvación, no hay galardón, hermano, amigo. Si tú no tienes en tu corazón esta palabra maravillosa, no hay nada para ti. La ley del cielo ha ofrecido a los que gusten de guardar estos mandamientos con su corazón un galardón. El galardón final en el cielo. Y algunos otros, mientras caminamos, o muchos otros, mientras peregrinamos aquí en la tierra. Claro que hay galardón, hay paz para los que las guardan. El corazón se alegra en ella, se goza en ella. El galardón no solo es recibir en su promesa la vida, sino que mientras caminamos aquí, el galardón es enorme. Vivir en quietud, en paz, en gozo, aun cuando las aflicciones nos quisieran derrumbar. Hay galardón si confiamos en Él. No solo un galardón, sino uno muy grande. Que el Señor nos ayude a hacerlo de esta manera para la gloria de su nombre. Que el Señor te haga saber si has de recibir este galardón, si estás en la fe del Señor Jesucristo. Ama la Biblia, honra la Biblia, deleítate en ella, ve sus cualidades y disfruta lo que Dios nos ha dado para la gloria suya. Que así sea con todos.